Papá, tú ya no perteneces a la familia. ¡Lárgate! Dijo mi hija Paola, taladrando la calma del domingo en el comedor. Me quedé callado, con la boca llena de arroz y el tenedor suspendido a mitad del plato. La luz dorada entraba por la ventana y parecía necesitar más fuerzas para calentar aquel ambiente frío. Ni siquiera el suave aroma al caldo de lima que yo mismo había ayudado a preparar por la mañana pudo suavizar esa frase que resonó en cada rincón de la casa. Miré a Ramiro, mi yerno, sentado frente a mí, con las manos inquietas jugando con una servilleta. No alzó la vista ni respondió nada. Su silencio lo delataba. Luciana, mi nieta, se tensó y empujó su vaso de agua ligeramente, en un gesto nervioso. El reloj de madera golpeó las 12 como marcando el compás de mi destierro. En ese instante, por primera vez, sentí que los sonidos cotidianos eran ajenos, que lo conocido ya no me abrazaba. Mientras Paola revisaba su teléfono como si nada, el mantel se tensó entre nosotros como una frontera invisible. Ramiro ni siquiera intentó intervenir, y la voz de Luciana se ahogó en un suspiro. El sabor de la comida se volvió ceniza en la boca. Seguí masticando, sin protestar, completamente solo en medio de una mesa llena de gente. Sentí que el aire era más denso, cada respiración costaba el doble. El silencio prolongado pesaba más que la frase de Paola. Algunas cucharas rozaban los platos, insípidas, y el olor a maíz del pan recién hecho flotaba inmóvil. Nadie me miraba a los ojos. Sentía la presencia de mis padres en una foto colgada al fondo, testigos mudos de mi vergüenza. Quise hablar, pero la dignidad me escudó. No les daría el espectáculo de una súplica ni el drama de un reproche. Con cada segundo percibía un desenlace inevitable. La mirada de Paola era de hielo, decidida y seca, como si hubiera estado esperando ese momento mucho tiempo. El tic-tac del reloj se mezclaba con el zumbido del ventilador de techo. Recordé otros almuerzos, en años pasados, cuando la mesa era motivo de encuentros y alegría. Ahora, esa mesa de madera pulida se convertía en el escenario de mi exclusión. Escuché la silla de Luciana moverse apenas. Su voz se quebró tratando de decir algo, pero Paola la silenció con un gesto firme. «No hace falta que te lo repita, papá», añadió mi hija, mientras jugaba con el tenedor sobre su plato. Sentí las uñas contra el borde y recordé la primera vez que la cargué en brazos. Tan pequeña, tan frágil. ¿Cómo cambian las cosas? No respondí. Miré el mantel, sus flores gastadas por tantos años compartidos. La jarra de agua sudaba, dejando un charco lento sobre la mesa. Ramiro finalmente alzó la vista. Sus labios formaban palabras que no salían. Quería decir algo, tal vez, pero prefirió el silencio. Aflojé la mano que apretaba la servilleta. Decidí observar, guardar el momento como una marca invisible. No iba a dejar que la rabia ganara. Observé cómo Paola deslizaba la pantalla del teléfono, segura de que todo estaba bajo su control. De fondo, el sonido de la radio vieja en la cocina seguía con su bolero. Los sentidos se me anclaron en detalles. El brillo de la loza, el temblor minúsculo en el vaso de Luciana, la sombra de mi figura reflejada en la pared color crema. No soy un hombre de palabras ruidosas ni de escenas. Aprendí del silencio y del tiempo. Así que me quedé allí, entero por dentro aunque destruido por fuera. Varios segundos después, Luciana murmuró algo que apenas alcancé a entender. «Lo siento, no sabía que esto llegaría». Yo le respondí bajito, apenas moviendo los labios. «No te preocupes, hija». Sentí el calor de su mano bajo la mesa, breve y tembloroso, apoyo silencioso en medio de la tormenta. Paola ni se inmutó. Tenía los ojos fijos en su plato como si nada la tocara. El almuerzo transcurrió lento, forzado, como si todos estuviéramos esperando que ocurriera una tragedia inevitable. Nadie más se atrevió a hablarme directamente.
La comida se enfrió y los olores se disiparon. Yo me dediqué a mirar a cada uno, a memorizar ese momento, el temblor de los cubiertos, la distancia entre los cuerpos, el vacío en las palabras que nunca llegaron a salir. Afuera se escuchaba el canto de un pájaro y el bullicio lejano de los taxis en la calle. Pienso que esa vida seguía su curso, implacable, sin importarle el exilio que habían marcado para mí. Mi corazón latía fuerte, pero firme. Decidí que no sería ese el día en que perdería mi dignidad ni mi sentido de pertenencia. No, el día apenas comenzaba y ya todo había cambiado para siempre. En silencio terminé de comer y acomodé el plato en la orilla de la mesa. Sentí la mirada de Paola como una confirmación fría. Agradecí por la comida, en voz baja, y me levanté lentamente. No supliqué, no pregunté por qué, no busqué consuelo. Guardé en mi memoria cada detalle de esa escena, sabiendo que, aunque nadie lo notara, algo muy dentro de mí se había roto. Y también, silenciosamente, comenzaba a recomponerse. Al llegar a mi dormitorio, sentí la casa más grande y lejana. Cerré la puerta tras de mí y el aire me envolvió con un frescor distinto, como si ese lugar, mi refugio, se hubiera apartado silenciosamente del resto del mundo. Las paredes color crema reflejaban la poca luz de la tarde lluviosa. El ventilador giraba lento, arrastrando consigo restos de los días felices. Me senté en la orilla de la cama, dejando pasar unos segundos antes de atreverme a mirar alrededor de nuevo. En la cómoda descansa una foto antigua, donde mi esposa y yo sonreíamos junto a Paola de niña. Tomé el marco con las manos y acaricié el vidrio, secando el polvo acumulado. Sus ojos parecían hablarme a través del tiempo. Pensé en cómo ella habría intentado calmar aquella tormenta, en la serenidad que siempre supo tener incluso ante los días más difíciles de nuestra vida juntos. La extrañé con una intensidad nueva, honda. Abrí el cajón bajo la cómoda y rebusqué entre papeles, facturas viejas, libretas de direcciones, recuerdos dispersos. El olor a papel guardado me resultó cercano y casi reconfortante. Mi mano tropezó con la caja forrada en tela gris, tan conocida. La saqué despacio, sentándola sobre la colcha para abrirla como un ritual íntimo. Adentro, sobres cuidadosamente ordenados, entre ellos uno con la palabra escritura, escrita con mi letra temblorosa. Junto a la escritura, encontré las cartas de mi esposa, dobladas con esmero. Deslicé los dedos sobre el sobre más grande, perdiéndome por un instante en aquellas palabras que alguna vez compartimos. La tinta, algo desvanecida, mantenía el pulso de su voz firme. Me dediqué a leer una línea aquí y allá, sabiendo que cada frase me reconfortaría a su modo. Afuera, la lluvia repicaba en el techo, marcando el tiempo del silencio. Escuché pasos en el pasillo, sonidos cautelosos que evitaban acercarse a mi puerta. Supuse que era Ramiro, tal vez Paola o Luciana, caminando con ese cuidado propio de quien no sabe si debe entrar o mantenerse lejos. El dormitorio, mi último espacio seguro, se volvió entonces trinchera y testigo. Apreté la caja contra el pecho, buscando la fuerza interna que me había sostenido toda la vida. Pensé en todo lo que hice por esta familia. Las jornadas largas bajo el sol de Mérida, los sacrificios escondidos tras cada decisión grande y pequeña. Recordé cómo construí esta casa con mis manos, cómo cada ladrillo era una promesa de hogar y de futuro para los míos. Miré la lluvia golpear la ventana. Sus gotas recorrían el vidrio como pequeñas rutas de memoria y nostalgia. Por un momento me sentí tentado a ir al comedor, a sentarme de nuevo y pedir una explicación. Pero la dignidad pesa más que el orgullo. Es preferible guardar silencio que mendigar afecto donde ya no lo hay.
Observé mis manos curtidas y marcadas por la edad y el trabajo. Hoy sostienen recuerdos, no reproches. La casa parecía respirar diferente, cada rincón hablándome del pasado y del presente. A lo lejos, oí la voz de Luciana en su cuarto, apenas un susurro. Imaginé su cara preocupada, tal vez escribiéndome unas palabras que nunca se atrevería a entregar. Decidí que no debía arrastrarla al centro de esta batalla. Mi lugar, por ahora, era la soledad digna. Busqué entre las cartas algo que me diera rumbo y atisbé una en que mi esposa me pedía cuidar la familia y, sobre todo, cuidar de mí mismo. Me levanté para acomodar el cajón y regresé al colchón. El olor a madera mojada llenaba la habitación. El ventilador continuaba su trayecto lento, marcando el pulso calmo de un corazón que no se resigna. Volví a tomar el sobre de la escritura. Sus bordes rígidos me anclaron al presente. No todo está dicho, pensé, y un leve alivio cruzó mi pecho. Tal vez aún es posible poner cada cosa en su sitio. Moví la caja y la guardé bajo la cama, escondida pero cerca, como esperando el momento justo. Caminé hasta la ventana, miré el patio donde la bugambilia resistía la lluvia, vibrante y estoica. En ese instante comprendí que la respuesta no dependía de gritos o palabras. Lo más fuerte nace del silencio y de las decisiones que uno toma cuando nadie mira. Aflojé un poco los hombros y solté la respiración. Por un instante el dolor cedió, cediendo lugar a una calma fría, pero cierta. Cada objeto en mi cuarto era testigo de la historia que yo mismo había escrito día tras día. No soy un hombre de promesas vacías. Recordé el eco de Paola, la dureza en su voz, y sentí que esa misma dureza era, en parte, heredada de mi propio orgullo. Hay cosas que el tiempo revela solo cuando uno está dispuesto a escuchar. Ninguna lágrima cayó. No era el momento. Miré la foto de mi esposa una última vez antes de acostarme y repetí en voz baja: quizá esta vez te haría caso. El silencio respiraba conmigo, y en ese vacío brotó una decisión. Mañana encontraría la forma de poner todo en su lugar. Nadie lo notaba afuera, pero por dentro mi vida daba el primer paso hacia algo inesperado. Esa noche, la lluvia dio paso a un aire fresco y húmedo que atravesó el jardín interior. Salí con la caja entre las manos, sintiendo cada baldosa fría bajo las sandalias y el murmullo de los grillos expandiéndose como un manto. Las plantas de bugambilia repartían sombra y perfume, y la luna difusa por las nubes bañaba el patio de plateado tenue. En el silencio, mi respiración se volvía profunda, casi como si buscara en el aire alguna respuesta vieja. Caminé despacio, dejando que el peso de la caja me anclara al presente. Cada paso era un eco de recuerdos, de días en que mi esposa y yo cuidábamos esas plantas juntos, celebrando cada flor nueva como si fuera un hijo más. Me senté en una banca de piedra, la caja sobre las piernas, y me permití cerrar los ojos. La brisa me envolvía, trayendo consigo retazos de risas pasadas y las voces apagadas de la familia que éramos. Sentí una punzada en el pecho al recordar una promesa silenciosa que le había hecho a mi esposa, mucho antes de que la enfermedad la apartara de mi lado. Le prometí proteger la casa, asegurar que solo sería heredada por quien supiera respetar lo que significa hogar. Nunca pensé que cumplir esa promesa me llevaría a este umbral de soledad. La sombra de la bugambilea cayó sobre mi caja como una bendición silenciosa. Mientras acomodaba la caja, escuché un susurro suave desde la ventana del corredor. ¿Estás bien, abuelo?, dijo Luciana con timidez, su voz apenas más alta que el canto de los grillos. Levanté la cabeza y, encontrando su silueta enmarcada por la luz de su lámpara, asentí despacio. Todo estará bien, hija. Ve a dormir.
murmuré, forzando una sonrisa para calmarla. Su figura desapareció tras la cortina, pero su preocupación quedó flotando en el aire. Me quedé un tiempo mirando la luna, recordando aquella noche en que mi esposa insistió en plantar la bugambilia. «Los hogares fuertes crecen despacio», decía ella, cubriéndose las manos de tierra. Quizá esperaba que yo también floreciera bajo presión, aunque a veces solo me sentía endurecido por dentro. El frescor de la noche me ayudaba a pensar con más claridad. Sentía que el pasado, la promesa y el presente se entretejían en ese instante. Abrí la caja sobre mi regazo y bajo el papel de la escritura encontré otra carta de mi esposa. La leí despacio, sintiendo la tinta entre mis dedos y dejando que sus palabras me dieran valor. «No siempre tendrás el control, pero siempre puedes decidir», decía una de las líneas, y esa frase se acomodó en mi pecho como un faro tranquilo. Cerré los ojos y respiré profundo, confirmando lo que debía hacer al día siguiente. Revisé la escritura una vez más, tocando el papel para asegurarme de que todo estuviera correcto. El temblor en mis manos ya no era solo de edad, sino de determinación nueva. Era momento de buscar ayuda. Volví a mirar la ventana, ahora sin la luz de Luciana, y supe que ningún gesto grande llegaría esa noche, pero que a veces una llamada modesta puede cambiar el rumbo de toda una vida. Guardé la carta y la escritura de nuevo, aseguré la caja bajo el brazo. Caminé de regreso hacia la casa, las baldosas frías despidiéndose esta vez sin rencor. Al entrar, sentí el silencio envolvente de un hogar dormido. Pude escuchar el disco rítmico del ventilador en mi cuarto. Todo parecía flotar, aquietado por la paz superficial de la noche, aunque por dentro la casa ardía de preguntas y posibilidades. Acomodé la caja bajo la cama, asegurándome de que estuviera al alcance. Me senté junto a la mesita donde descansaba mi viejo celular. Lo sostuve unos segundos, observando la pantalla opaca, dudando por un momento si marcar ese número era lo correcto. El eco de la voz de mi esposa retumbó en mi interior. A veces, una llamada lo cambia todo. Sentí que no era debilidad, sino el principio de una decisión fuerte. Con manos firmes, marqué el número del notario, licenciado Cuevas. El tono sonó largo mientras repasaba mentalmente las palabras precisas que quería decir. Cuando respondió, le expliqué la situación en voz baja, pausada, asegurando que no se malinterpretara ningún detalle. No era fácil exponer los asuntos de mi familia, pero mi convicción creció con cada palabra dicha. El licenciado fue respetuoso. «Pasaré la cita a la primera hora, don Hilario», aseguró él. Sentí alivio, como si la noche se hubiera aligerado. Agradecí, colgué y me senté otra vez en silencio. Miré mis manos, a la vez cansadas y determinadas, y sentí que no había vuelta atrás. Lo que comenzó con palabras hirientes ahora encontraba un nuevo cauce, silencioso y firme. Antes de acostarme, observé la foto de mi esposa una vez más. «Mañana la verdad se sabrá, amor», susurré, bajando la cabeza. La luna cruzó una vez más el umbral de la ventana. La casa quedó en calma, pero adentro de mí algo antiguo y valiente empezaba finalmente a florecer de nuevo. Al día siguiente me levanté antes que amaneciera por completo. La casa dormía en silencio, apenas rota por los pasos suaves de un gato en el patio y el murmullo distante de los primeros taxis en la calle. En la cocina preparé café, el aroma llenando el aire y trayendo recuerdos de mañanas más amables. La luz del sol comenzaba a colarse tímida por las ventanas, proyectando líneas doradas sobre la mesa de madera aún vacía. Serví el café en mi taza favorita y la sostuve entre las manos, buscando calor y claridad. Me senté solo junto a la mesa, la caja con la escritura y las cartas a mi lado. Pasé los dedos sobre la tapa, repasando mentalmente cada paso que debía dar.
Respiré hondo antes de abrir el sobre una última vez para revisar que todo estuviera en orden. Todo parecía más real en ese momento, como si la decisión tomara peso físico en el aire de mi propia cocina. Los minutos pasaron lentos, marcados por el goteo constante del café sobrante en la cafetera. Mientras la casa se desperezaba, sentí los pasos de Luciana bajando las escaleras. Apareció en el umbral, con su cabello trenzado colgando sobre el hombro. Sus ojos buscaron los míos y supieron de inmediato que algo era distinto. ¿Saldrás, abuelo?, preguntó en voz baja, su preocupación filtrándose en cada sílaba. Le respondí con una sonrisa tranquila. Hoy es un día importante. Quédate tranquila. Acomodé la caja con delicadeza dentro de mi maletín de cuero, el mismo que usé toda la vida para cosas que realmente importaban. El peso de la escritura parecía recordarme a cada segundo la responsabilidad que cargaba. Colgué el saco en la silla mientras terminaba mi café, repasando en la cabeza el diálogo que tendría con el notario licenciado Cuevas. Nada podía quedar al azar, ni una palabra de más, ni una omisión. Los ruidos de la casa se mezclaban con la brisa suave proveniente del jardín interior. Paola y Ramiro pasaron frente a la cocina, apenas notando mi presencia. Sus rostros estaban absorbidos por una rutina que ya me excluía. No intentaron hablarme, ni preguntaron a dónde iba esa mañana. Por un instante sentí una punzada de nostalgia, pero pronto me recobré, reforzando la decisión que ya latía firme en mi pecho. Guardé la taza en el fregadero con un leve tintineo. Doblé con cuidado una de las cartas de mi esposa y la llevé también en el maletín como amuleto y guía. Observé la cocina, los detalles pequeños de mi vida grabados en azulejos, ollas y cucharones que por años fueron extensiones de mi mano. Ese mundo doméstico, tan seguro y cotidiano, quedaba atrás en este día que se abría ante mí como un umbral desconocido. Me vestí con ropa limpia y formal, sintiendo la tela fresca sobre la piel, el cinturón bien ajustado, los zapatos lustrados con esmero. El espejo del pasillo devolvía la imagen de un hombre mayor, pero de pie, con la mirada clara y los hombros derechos. Hoy hay llamadas que no pueden esperar, repetí en voz baja, probando la firmeza de mis propias palabras. El reloj de pared marcaba el paso del tiempo, como si quisiera acompañarme en esa marcha inevitable. Agarré el maletín y salí al recibidor, escuchando el eco de mis propios pasos en las baldosas. Luciana volvió a asomarse para despedirme, esta vez con un abrazo rápido y fuerte. Sentí que, a pesar de toda la distancia y los silencios, ese lazo familiar todavía respiraba con fuerza. «Cuida el jardín por mí», le pedí en un susurro. Ella asintió, mordiéndose los labios para no dejar escapar las lágrimas. Ya en la acera, la ciudad de Mérida brillaba con luz nueva. Los tamales del puesto cercano soltaban vapor y el pregón de un vendedor ambulante pintaba el aire de costumbre. Caminé despacio hacia la esquina donde había pedido un taxi, el corazón palpitando tranquilo pero decidido. Al subirme al auto, sentí la mezcla extraña de nervios e ilusión que solo traen los cambios de ciclo. Miré por la ventanilla el recorrido de la calle, los rostros cotidianos que no sabían nada de lo que ocurría en mi pequeño universo. El maletín descansaba sobre mis rodillas, su cierre bien asegurado. Por un instante repasé todas las decisiones importantes de mi vida y sentí paz. Había hecho lo correcto al guardar silencio ayer, y era correcto romper ese silencio hoy. El tráfico era suave a esa hora. El conductor apenas habló, pero al mirarme notó una determinación especial. «Que le vaya bien, don», dijo antes de bajarme frente a la notaría. Asentí y descendí lentamente, sabiendo que cada paso me acercaba a un fin, pero también a un nuevo principio.
Era el momento de entrar, sin miedo, llevando la dignidad como única compañía indispensable. Abrí la puerta de la notaría. El aire acondicionado acarició mi rostro y las voces lejanas de secretarias y clientes se fundieron en un murmullo discreto. Apreté el maletín, sentí la escritura dentro como una promesa hecha realidad y avancé por el pasillo brillante con pasos firmes. Sabía que después de cruzar ese umbral ya nada sería igual para nadie en mi familia. El trayecto hacia la notaría me pareció más largo de lo habitual. Desde la ventanilla del taxi, el sol de Mérida caía intenso sobre las aceras, dibujando sombras alargadas entre las bicicletas y los árboles. A cada semáforo veía a familias caminando despacio, niños de la mano brincando sobre los mosaicos, vendedores saludando con un gesto, rostros anónimos que seguían con su vida ajenos a mi propio cruce de caminos. Me pregunté cuántos de ellos habían sentido alguna vez que su hogar pendía de un hilo. El taxista, un joven de pocas palabras y mirada curiosa, lanzaba miradas discretas al espejo retrovisor. ¿Todo bien, Don?, preguntó una vez, y yo asentí con una sonrisa que encerraba todo y nada. Sostenía el maletín con la escritura en mi regazo, notando cómo el cuero absorbía el calor y el pulso de mi mano marcaba el ritmo de mis pensamientos. El olor a gasolina y chicle de menta llenó el auto, y por un momento me sentí un extraño devenido pasajero en mi propia historia. Miré los edificios coloniales pasar como diapositivas, cada fachada con recuerdos que tal vez nunca serían nombrados. A lo lejos, escuché el repiquetear de un vendedor de helados, la melodía fundiéndose con la bocina de un camión. Sentí nostalgia de otras épocas, cuando caminaba por el centro con mi esposa y Paola a los hombros, reclamando atención entre las palomas y los colores de la plaza. Mientras el semáforo se hizo eterno, mis pensamientos se colaron hacia el motivo real de aquel viaje. Sopesé todo lo que había decidido la noche anterior. La responsabilidad no me pesaba en forma de culpa, sino como un escudo silencioso de dignidad. Cerré los ojos, repasando la cara de Luciana y las palabras de mi esposa en la última carta. Siempre puedes decidir. Era cierto. Hoy ese poder no se le daría a la ira, sino a la calma. Al llegar al centro, las calles se llenaron de ruido, motores, conversaciones, el bullicio natural del comercio y la vida. Bajé la ventanilla un poco para dejar entrar el aire, caliente pero cargado de memoria. Vi a una pareja en la esquina, tomados de la mano, cruzando sin prisa hacia el café más cercano. Me pregunté si en su corazón latía esa certeza de pertenecer realmente a alguien o a algún lugar. El taxi se detuvo frente al edificio de la notaría, sobrio y antiguo, con sus columnas de piedra blanca y puertas de madera pulida. Pagué al conductor, que me deseó suerte sin entender del todo el peso de esas palabras. Tomé el maletín y antes de bajar, me permití observar por última vez el asiento vacío a mi lado, un hueco simbólico para todo lo que había dejado atrás. Crucé la banqueta despacio, sintiendo el asfalto rugoso y los rayos de sol filtrándose entre los árboles todavía húmedos por el rocío de la mañana. Al mirar mi reflejo en la puerta del edificio, me vi entero, cansado, pero firme. La seguridad se forja paso a paso, aun cuando los demás crean que dudamos. Ajusté el saco, verifiqué el cierre del maletín y empujé la puerta pesada de la notaría. Por dentro, el aire frío contrastó con la calidez de la calle. El aroma de madera encerada y papel nuevo me trajo una serenidad inesperada. Caminé directamente hasta la recepción, donde una joven de voz suave me recibió con cortesía y apuntó mi nombre, Don Hilario. Sus dedos volaban sobre el teclado, pero sus ojos reflejaban respeto. Por favor, tome asiento en la sala de espera. El licenciado Cuevas lo recibirá en breve.
Me apoyé en el sillón de cuero oscuro, el maletín siempre cerca, y dejé que mi mente vagara mientras revisaba los detalles. Documentos listos, el sobre principal bien acomodado, la carta de mi esposa guardada junto con la esperanza. Las voces en la sala flotaban leves, y de fondo se oía el rumor de una impresora y las campanas de una iglesia lejana. No sentí miedo. Era una mezcla de nostalgia y determinación, la certeza de haber cumplido con un ciclo. Cada minuto de espera era también un pequeño acto de afirmación ante lo que vendría. Observé el movimiento de la recepcionista, la forma en que organizaba el escritorio, y pensé que, a veces, quienes nos rodean nunca sabrán el tamaño de nuestras batallas. La secretaria apareció de nuevo, sonriendo con una calma que agradecí en silencio. «Espere aquí. En un momento lo reciben», repitió, y sentí que esas palabras sellaban mi entrada en ese rincón donde la vida personal y la ley se encuentran. Me acomodé en mi asiento y, mientras aflojaba los dedos, supe que el siguiente acto sería definitivo. El reloj de la pared avanzaba lento. Miré las manos, que ya no temblaban, y respiré hondo. El pasado quedaba atrás, y aunque la familia no lo supiera aún, ese día marcaría un antes y un después para nosotros. De pronto, el sonido de una puerta abriéndose a mis espaldas me preparó para lo inminente. Todo lo que había callado, todo lo que me callaron, estaba a punto de ser escuchado en esa sala solemne. Me llamaron por mi nombre y avancé hacia el despacho del licenciado Cuevas, con el maletín apretado entre las manos y el corazón marcando el paso. La puerta de madera giró con suavidad y entré en una sala iluminada por la luz suave que se filtraba a través de una cortina gruesa. El aire olía a madera antigua y café fresco. Las paredes estaban adornadas con diplomas y fotografías familiares del propio notario. Pequeño recordatorio de que cada vida, incluso la suya, tiene sus raíces y secretos. El escritorio era de madera oscura y relucía bajo la lámpara, formando reflejos tibios sobre los papeles perfectamente alineados. El licenciado Cuevas, hombre de voz pausada y lentes redondos, se levantó para estrecharme la mano. Me pidió que tomara asiento, su tono respetuoso y sin apuro. Observé que ya tenía una carpeta preparada a mi nombre, junto con una pila de documentos listos para ser revisados. No había prisa, pero la tensión era palpable en el aire. El notario revisó mis papeles con cuidado, anotando en el margen algunos puntos y preguntando en voz baja si todos los datos seguían correctos. Le confirmé en detalle, asegurándome de que el contenido estuviera actualizado y reflejara lo que deseaba para mi familia. Sacó una hoja nueva, la colocó frente a mí y acercó una pluma elegante, invitándome a leer el texto una vez más antes de firmar cualquier ajuste. Sentí la responsabilidad posarse sobre mis hombros. Mientras leía, recordé cada palabra de mi esposa en las cartas guardadas en el maletín. Pensé en la promesa que le hice y en la herida reciente de la humillación. No era revancha lo que me movía, sino la claridad de que debía dejar mis asuntos en orden. Volví a repasar la hoja, línea por línea, sintiendo que cada una era una muralla entre mi dignidad y la indiferencia de quienes daban por sentado mi lugar en la familia. Firmé los documentos con mano firme, el trazo apenas temblando por la emoción, no por la duda. El licenciado asintió satisfecho y ordenó los papeles en la carpeta. «Habrá testigos esta vez», mencionó, advirtiendo que sería una lectura formal delante de todos los involucrados según marca la ley. La frase retumbó en el ambiente. Supe entonces que ya no habría secretos ni motivos para malentendidos futuros. Él me ofreció una taza de café y mientras sorbía el líquido amargo, repasé mentalmente la llegada inminente de mi familia. Sabía que la cita no era un trámite, sino el gran momento de la verdad para todos.
Suspiré y compartí con el licenciado una reflexión breve sobre el peso de las decisiones y el silencio que a veces debemos guardar para mantener la tranquilidad de los demás. No respondió, pero sus ojos lo comprendieron. Mi celular vibró una vez sobre la mesa. Un mensaje de Paola, breve y brusco, solo queriendo confirmar la hora. No respondí enseguida. Preferí guardar unos minutos más ese espacio de serenidad antes del tumulto. En la sala de espera podía escuchar ecos lejanos de pasos y voces nuevas, la tensión creciendo como una tormenta que se acerca despacio. Mientras esperábamos, el licenciado Cuevas aprovechó para repasar la secuencia legal que seguiría. Me explicó con sencillez que los documentos actualizados serían leídos delante de los destinatarios y que cualquier pregunta se respondería al final. Sentí alivio por la franqueza. Agradecí que todo se realizara de manera clara y sin sorpresas embaladas en palabras técnicas. Era lo justo, lo necesario. El tiempo pareció estirarse mientras la luz cambiaba de ángulo y el reloj de pared giraba a su ritmo antiguo. Me acomodé en la silla, crucé las manos sobre el maletín y dejé que la calma llenara el hueco de la espera. Afuera, el rumor de autos y vida cotidiana contrastaba con el recogimiento de ese despacho donde, en breves minutos, se sellaría otro destino para mi historia. La puerta se abrió una vez más y la secretaria asomó una cabeza sonriente. «Ya están aquí, licenciado», anunció. Sentí una corriente de electricidad en la columna, mitad ansiedad, mitad determinación. Me levanté despacio, respirando el aire denso de la sala, aflojando la corbata para no dejar que la presión doblegara mi determinación. El licenciado estiró la mano hacia la pila de documentos y, sin romper el silencio digno, anunció: «Podemos proceder. Ya están todos aquí». Observé, por la ventana del despacho, las siluetas de mi hija, mi yerno y Luciana avanzando juntos, pero distantes entre sí. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mirada se mantuvo serena. Era el momento, no había nada más que temer. Acomodé la silla cerca de la mesa y coloqué el maletín en mis piernas. Afuera, la luz seguía cambiando como el vuelo de los años, iluminando los momentos más difíciles. Respiré hondo y, mientras el licenciado y yo nos preparábamos para la lectura, sentí en mis entrañas que cada historia familiar tiene su propio día de justicia, y que el mío finalmente había llegado. Vi por la ventana del despacho cómo la familia llegaba, algo apresurados, con expresiones desconcertadas y una incomodidad que no podían esconder. Paola avanzaba delante, la espalda rígida y la mirada desafiante, como si aquel acto fuera una formalidad más en su lista de pendientes. Ramiro venía detrás, cargando una carpeta que parecía demasiado ligera para justificar tanto nerviosismo. Luciana cerraba el grupo, abrazándose el brazo izquierdo, sus ojos ingenuos buscando respuestas entre los cuadros colgados. La secretaria les dio la bienvenida con amabilidad habitual. Los guiaron hasta la sala de espera, donde los minutos se hacían más largos y el aire cargado de expectativas. Pude escuchar murmuros de Paola reclamando por la pérdida de tiempo, palabras cortantes que Ramiro intentaba aplacar con monosílabos. Luciana, en cambio, miró a su alrededor y en cuanto me encontró, me dedicó una sonrisa tímida, signo claro de que su preocupación seguía presente. Pasaron unos pocos minutos antes de que los llamaran al despacho del licenciado. Noté cómo Paola apretaba el teléfono entre las manos, su gesto inalterable. Ramiro apenas alcanzó a decirme «Buenos días, don Hilario», mientras la tensión se colaba en su voz. Luciana se sentó junto a mí, sujetando mi brazo como si en ese pequeño contacto pudiera transmitirme fuerza. Me esforcé en responderle con una palmada suave y una mirada de gratitud.
Con todos ubicados, el licenciado Cuevas saludó con cortesía y explicó el motivo de la reunión. Su tono, aunque formal, destilaba una calma que el resto parecía no compartir. Agradezco su presencia. Hoy daremos lectura oficial a los documentos que el señor Hilario ha solicitado actualizar. Inició, fijando la vista en los rostros alternadamente. Paola esbozó una sonrisa incómoda y murmuró: ¿era necesario hacernos venir para esto? Respondí en voz baja, sin brusquedad. Todos tienen derecho a escuchar lo que tengo que decir. Ramiro intentó suavizar la atmósfera cambiando el tema, pero Paola insistía en sus quejas. Parecía recoger fuerzas para algo más grande en su interior. Sentí que el momento era ineludible y que ninguna palabra mía haría retroceder lo decidido desde esa tarde fatídica. La mesa estaba lista, con los papeles alineados y las tazas de café enfriándose lentamente, testigos mudos de la tensión. Luciana giró su silla un poco, acercándose más a mí, como si pudiera protegerme con su presencia discreta. Paola, sin embargo, mantenía los brazos cruzados, la frente fruncida, los labios apretados en señal de desaprobación. Ramiro se limitó a asentir cuando el licenciado explicó cómo se desarrollaría la lectura. Noté el ligero temblor en la mano de Luciana y la forma en que me miraba, buscando un indicio de alivio. Su inquietud era la mía, multiplicada por años de silencios y preguntas sin respuesta. El licenciado, viendo que los ánimos iban caldeándose, propuso que comenzáramos cuanto antes. Tomé el maletín, lo coloqué sobre la mesa y en silencio pasé el documento al centro. El sonido del papel al deslizarse rompió la quietud de la habitación. Fue un instante que recordó a todos que detrás de la rutina familiar existen decisiones que pueden cambiarlo todo. El licenciado acomodó sus gafas, miró el reloj de pared y respiró hondo antes de tomar la escritura. Sabía que en cada palabra se escondía una historia entera y que aquel acto era mucho más que un trámite. Paola, todavía incrédula, repitió: «No era necesario», en un susurro que pretendía ser firme. Ramiro sostuvo su carpeta contra el pecho, sin atreverse a mirar a nadie de frente. Luciana apretó mi mano, caliente y sudorosa, y por un momento sentí que ambos nos aferrábamos a la esperanza de un desenlace digno, pese al dolor anticipado que flotaba en el aire. El licenciado pidió silencio absoluto, miró uno a uno, deteniéndose en Paola, en Ramiro y finalmente en Luciana. Este documento refleja la voluntad presente y futura del señor Hilario respecto al patrimonio familiar, anunció con la voz baja y elocuente, recalcando que todo sería transparente y respetuoso. El murmullo anterior se borró al instante, la expectativa se apoderó de todos. Afuera, el mundo seguía ajeno al instante decisivo que se cocinaba entre esas paredes. Sentí el corazón latir con calma inesperada. La silla crujió cuando me acomodé para escuchar, sintiendo cómo se condensaba el silencio entre los presentes. El licenciado anunció: «Vamos al despacho principal», invitándonos a pasar a la sala contigua. Sabía que, al cruzar ese umbral, la verdad, por mucho tiempo reprimida, sería imposible de esquivar. Nos pusimos de pie casi al mismo tiempo. Paola pasó delante, mirando hacia el frente con frialdad. Ramiro la siguió cabizbajo. Luciana y yo juntos caminamos los últimos pasos como si ese pasillo fuera la línea invisible entre el pasado y lo que estaba por venir. El despacho principal estaba perfumado con la fragancia tenue de madera encerada y café recién preparado. Nos sentamos alrededor de la gran mesa, los papeles perfectamente alineados bajo la atenta mirada del licenciado Cuevas. Afuera, la luz del mediodía cruzaba entre las cortinas, pintando líneas sobre el rostro serio de Paola y el gesto tenso de Ramiro. Luciana se sentó a mi lado, en silencio,
con las manos juntas sobre las piernas, esperando que todo se revelara de una vez por todas. El licenciado aclaró la voz y deslizó la vista por el documento. Como señalé, aquí constan los cambios recientes que el señor Hilario ha solicitado de manera legal y voluntaria. Tomó el papel entre las manos como quien sostiene una llave invisible. Paola cruzó los brazos y frunció el ceño, esperando alguna confirmación de su dominio habitual. Ramiro tragó saliva y evitó mi mirada, sabiendo que el momento era más grande que cualquier pretexto. Comenzó a leer los nombres, claros y sin titubeos, detallando el destino de cada objeto, cada rincón de la casa, cada ahorro acumulado con años de trabajo. Mi decisión era un hilo que ataba el pasado con el presente. Repetía interiormente la frase de mi esposa: no siempre tendrás el control, pero sí puedes decidir. Noté cómo Luciana se endurecía un poco cada vez que uno de sus padres era nombrado. La lectura trajo consigo el silencio absoluto, el tipo de silencio que solo rompe una vida cuando algo irremediable está a punto de cambiar. Al llegar a la parte central del documento, el licenciado hizo una pausa y miró fijamente a todos. En la revisión más reciente se modificó la titularidad de la propiedad. Según este documento, la casa ya no pertenece a la señora Paola. Se oyeron suspiros contenidos, el roce nervioso de una taza contra el platillo. Paola levantó la cabeza, dudando si había entendido bien. Preguntó con un tono extraño, entre el enojo y la incredulidad: ¿eso es verdad, papá? Yo sostuve su mirada tranquilo, sin alegría ni venganza, solo la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. El documento habla por sí solo, respondí. Miré a Luciana y sentí en sus ojos la mezcla de alivio y tristeza. El licenciado siguió detallando las disposiciones, esta vez con voz más firme, enfatizando que todo se había hecho conforme a la ley y bajo mi voluntad expresa. Ramiro apenas alcanzó a decir una palabra, pero se la tragó antes de que llegara a ninguna parte. Paola tembló visiblemente, su rostro palideció y por un segundo me pareció ver a mi hija pequeña buscando consuelo en un padre que ya había decidido callar. Las palabras rebotaron en la sala: herencia, pertenencias, nombre, fecha, todo tan concreto como frío. Nadie rebatió nada. Entendí que a veces el silencio pesa más que el grito y que la dignidad se sostiene mejor en la presencia de un testigo ajeno, como el licenciado, que actuaba de puente entre mi historia y la página escrita. Escuché mi propio nombre y sentí el pulso firme bajo la camisa. Luciana rompió la quietud, soltando un sollozo rápido y contenido. Apretó mi mano con fuerza, su contacto templado como el tejido más real de familia. Paola, mientras, mantenía la vista clavada en el documento, todavía esperando otra versión de la realidad. El licenciado no permitió divagaciones. El documento es definitivo y ya ha sido registrado, aseguró antes de colocar el papel sobre la mesa. Por un instante nadie supo qué decir. Solo se oyeron respiraciones aceleradas y el tic-tac lejano de un reloj viejo. Mi corazón, aunque dolido, se mantuvo en paz. Hice un gesto de gratitud, sin rencor. No era un ganador, no había vencidos. Solo una verdad puesta en palabras firmadas, una línea más en la historia de nuestra familia. Noté que Ramiro bajó la mirada, manoseando sin rumbo la carpeta vacía en su regazo. Luciana secó suavemente una lágrima y se acomodó junto a mí, como si en ese silencio hubiera encontrado finalmente un lugar seguro. Paola no rompió su mutismo. Por primera vez quedaba sola entre sus propios juicios y el peso de sus decisiones pasadas. El licenciado colocó una copia del documento frente a cada uno y ofreció un último espacio para preguntas. Nadie se animó a levantar la voz. La sala se llenó de una calma extraña, mezcla de resignación, sorpresa y quizás el inicio de un tiempo nuevo.
Me levanté despacio, con los papeles en la mano, y sentí en ese instante que algo había cambiado para siempre. El eco de mis pasos sobre el suelo encerado quedó zumbando en la sala. Dejé que el aire fresco me rozara al abrir la puerta. Tras de mí, el silencio era absoluto. Nadie lo esperaba, pero allí, en ese despacho, mi dignidad volvía a ser mía. Después de la lectura, salí al pasillo de la notaría, sintiendo el aire más ligero, aunque el pecho pesaba con emociones encontradas. Me detuve junto a una ventana alta que dejaba pasar la luz suave de la tarde, y por un momento me permití mirar el cielo fragmentado entre ramas. Los sonidos de la ciudad llegaban lejanos, motores apagados, voces que no me concernían, una campana perdida entre el bullicio de Mérida. En ese rincón discreto sostuve los papeles en la mano, notando que el temblor que alguna vez sentí ya no estaba. Pude ver, por el reflejo del vidrio, a la familia dispersándose en la sala contigua. Ramiro pasó primero, la cabeza baja y el andar pesado, murmurando palabras que el aire enseguida se llevó. No intentó mirarme. Paola salió poco después, el rostro tenso e inmóvil, pero cada uno de sus pasos delataba la incertidumbre. Sus ojos se cruzaron un instante con los míos, llenos de algo que no supe interpretar, y luego decidió seguir adelante sin decir nada. El pasillo se alargó entre nosotros más de lo que cualquier distancia física permitía. Luciana, en cambio, se detuvo a mi lado. No me habló al principio, simplemente me abrazó por la cintura, fuerte, como si en ese gesto sencillo pudiera cerrar todas las heridas recientes. Sentí el calor de su mejilla en mi costado y apoyé mi mano sobre su trenza oscura. No dije nada tampoco, porque las palabras sobran cuando el cariño se expresa sin miedo ni pudor. En nuestros silencios, la reconciliación parecía más cercana, aunque todo estuviera tan roto. Los minutos se deslizaron en calma espesa. El rumor de la notaría continuaba y, a lo lejos, percibí el eco de otras voces, resolviendo otros dramas. Somos tantos los que llevamos cicatrices invisibles por dentro, pensé. La dignidad, cuando se defiende en silencio, sabe dejar huella honda. Miré otra vez a Luciana. Sus ojos brillaban húmedos pero serenos. «Te quiero, abuelo», dijo en voz baja, y yo solo pude apretar su mano en respuesta. Sentí entonces la presencia de Ramiro a unos metros. Se detuvo, vacilante, y al final reunió valor para acercarse. Su voz salió suave, contenida. «Lo siento, don Hilario, nunca quise que las cosas terminaran así». Lo miré con compasión, sin resentimiento, y asentí. A veces, el silencio es la mejor respuesta. Entendió la frase y, cabizbajo, se marchó hacia la puerta con un suspiro. Nadie nos prepara para las despedidas necesarias. Paola seguía apartada, parada junto a una mesa baja, retorciéndose los dedos y sin animarse a acercarse. Me pareció que quería hablar, pero el orgullo pudo más. Vi en su gesto la lucha de 1000 sentimientos, tan parecida a la que alguna vez experimenté en mi juventud. Le di la espalda con suavidad, invitando a que el tiempo y la reflexión hicieran su propio trabajo. No quise forzar nada ni buscar reconciliaciones urgentes. El ambiente se llenó de esa electricidad tensa propia de los finales importantes. Unos empleados husmeaban con discreción pero sin morbo, sabiendo que una verdad grande había sido expuesta. El licenciado Cuevas salió de su despacho para despedirnos. Su mirada era seria, aunque amable. Agradeció la confianza y ofreció su ayuda si se requería en el futuro. Apreté su mano y supe que, a su modo, él había sido testigo de algo único. Guardé los papeles en el maletín. Sentí el peso de cada hoja como un ancla que por fin había soltado. Al acomodar mis cosas, observé el vaivén de la luz en las baldosas del pasillo y experimenté una serenidad que iba avanzando, lenta pero segura, por dentro de mí. Los ruidos externos no podían borrar esa sensación de haber dado el paso necesario.
La dignidad no se hereda, se conquista cada día. Me dirigí a la salida con Luciana tomada de la mano, atravesando el corredor como quien se despide de una etapa y abre la puerta a otra nueva. Afuera, un grupo de personas discutía un asunto trivial. La vida seguía sin detenerse por dramas ajenos. Sentí la brisa del final de la tarde y el calor familiar de Mérida, como si todo el universo respirara junto conmigo. Antes de cruzar la puerta, me giré una última vez. Vi a Paola de espaldas, distante, todavía indecisa. No la llamé. Supe que debía dejar que cada uno buscara su propia redención, en su propio tiempo. Luciana me miró con dulzura y en un susurro repitió: «Gracias, abuelo». Ese agradecimiento sincero selló el momento y le dio sentido al largo camino recorrido hasta aquí. Cuando salí a la acera, sentí que la cabeza se erguía sola. Había soportado la afrenta, defendido mi verdad y, sobre todo, mantenido mi integridad sin herir a nadie de más. El horizonte de la ciudad vibraba entre palmeras y tejados, prometiéndome que todo renacimiento comienza así, en el silencio, bajo la luz tranquila de una tarde que se despide. La mañana siguiente despertó luminosa y tibia, como si el propio aire de Mérida quisiera recordarme que la vida avanza aunque las cicatrices sean recientes. En la casa nueva, los rayos del sol entraban en el pequeño jardín e iluminaban la bugambilia que trasplanté días atrás, símbolo de que se puede echar raíces otra vez. El silencio tenía otro peso aquí, más ligero, lleno de posibilidades y sin la sombra de viejos reproches. Preparé mi café con calma, agradeciendo en voz baja por la paz inesperada que sentía en el pecho. Caminé entre las macetas frescas, los pies descalzos sobre losas tibias, escuchando el canto temprano de los pájaros. El aroma a tierra mojada llenaba el aire. El jardín, aunque modesto, rebosaba vida y color. En un rincón de la mesa del patio coloqué una foto familiar, la misma de tiempos más felices, para recordarme de dónde vengo y hacia dónde quiero ir. Esa imagen me anclaba y me daba impulso, combinando nostalgia y esperanza. Me senté a cuidar una planta joven, quitando hojas secas y aflojando la tierra. Cada movimiento era pequeño y concreto, lleno de sentido. «Nunca es tarde para empezar de nuevo», susurré, replicando un consejo viejo que alguna vez le di a Paola y que ahora me repetía a mí mismo. El pasado había quedado atrás, irremediable, pero la nueva rutina nacía en gestos sencillos: regar la planta, limpiar el polvo, dejar entrar la luz. Esta vez no hubo llaves cambiadas, ni silencios hostiles detrás de las puertas, solo el sonido del agua corriendo y las hojas susurrando con el viento. Miré la carta de mi esposa por última vez, sus palabras cálidas como abrigo. Decidí escribir a mano una nota breve de reconciliación, sin expectativas ni ataduras, solo la invitación abierta a dialogar cuando el tiempo sea propicio. La puse sobre la mesa y sentí que, con ese gesto, se cerraba de verdad el ciclo. Un poco antes del mediodía, alguien tocó el timbre. Fui hasta la entrada. La bugambilia ya comenzaba a trepar la reja, y vi a Luciana con una sonrisa tímida y los ojos brillantes de emoción. «¿Puedo pasar, abuelo?». Asentí con agrado y la abracé fuerte, absorbiendo su juventud y su calidez. Traía en la mano un ramo de flores silvestres, como si supiera que la casa necesitaba todavía más color. Platicamos largo rato sentados en el jardín, con tazas pequeñas de chocolate y el ir y venir de las mariposas posándose en el borde de las plantas. Luciana me contó de sus sueños, de la escuela, de la música que andaba escuchando. Yo le hablé de la importancia de elegir el propio camino y de no temerle a las despedidas, pues siempre traen un inicio nuevo. Sus ojos atentos reflejaban la esperanza de quienes, a pesar de todo, creen en el reencuentro.
Le mostré la nota que escribí, abierta y sencilla, invitando a Paola y Ramiro a venir cuando lo desearan, sin resentimientos. Luciana sonrió agradecida, sabiendo que el perdón auténtico no se impone, sino que se ofrece en silencio. Prometió entregarla en casa, sin forzar nada, dejando que el tiempo haga su parte. Sentí un alivio suave y redondo, como si el futuro pudiera abrirse en calma lenta. El sol avanzó sobre las paredes y los minutos se desgranaron entre palabras y silencios apacibles. En algún punto recordé bailes viejos y la risa de mi esposa, y no sentí tristeza, sino un agradecimiento sereno. Presté atención al color de las flores, a la brisa fresca y a cómo el reloj ya no dictaba apuro ni rutina, solo acompañaba. Así entendí, sin prisas, que lo inesperado, a veces, es el verdadero hogar. Al despedirse, Luciana se quedó quieta en la puerta unos segundos. El amor de familia, aunque duela, enseña, dije, acariciando su cabello y viéndola alejarse entre sombras y luces del mediodía. Cerré la puerta sin cerrojos ni miedos, convencido de que las reconciliaciones reales empiezan con pequeños actos de generosidad. Adentro, el reflejo de la foto brilló un instante como un faro dulce. Caminé al jardín, recogí la regadera y seguí cuidando mis plantas. Pensé en Paola y Ramiro, imaginando sus rostros algún día asomando por ese mismo portón. No llevaba prisa, porque comprendí que perdonar y pedir perdón no es una meta, sino un trayecto que se descubre sin mapas, paso a paso. Aquí siempre habrá una silla más para quien quiera volver. Acomodé la nota de reconciliación sobre la mesa, junto a la taza de café, como símbolo sin palabras de bienvenida. La luz del día seguía creciendo, y yo la recibí con el corazón tranquilo. Ya no necesitaba razones para justificarme ni para defenderme. Mi casa, mi vida y mi dignidad estaban completas. Lo inesperado, lo simple, la paz. Eso era, al final, una forma de volver a empezar. Me senté bajo la sombra de la bugambilia, mirando el horizonte claro. Sonreí, respiré profundo y supe, sin dudarlo, que aún quedan historias que valen la pena ser vividas y compartidas. Ese nuevo comienzo se acomodó en mi alma como la raíz más firme, mientras el sol tejía promesas sobre el jardín y el mundo parecía, por fin, en completa armonía conmigo. Gracias por acompañarme hasta aquí, de corazón. Si esta historia te tocó, te invito a suscribirte a La Voz del Abuelo, activar la campanita y compartir con quienes valoran la familia. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido. Agradezco cada palabra. En todos los días en este canal encontrarás historias que invitan a reflexionar sobre la dignidad, el respeto y las decisiones que tomamos con el corazón. Hoy pienso en la importancia de poner límites con cariño y en cómo una simple escritura puede cambiar los caminos del hogar. Gracias por estar. La vida es más liviana cuando se comparte.